Bueno, para ello hablaré entonces de tres artistas mexicanas importantes de inicio del siglo pasado que por medio de su obra plástica rompieron con el rol de la mujer que hasta ese momento se tenía planeado. Este rol de la mujer, en este caso, se entendían como el ángel del hogar. El ángel del hogar lo podemos ver como aquella mujer que resulta ser abnegada, cristiana, que resulta ser también eh, casta, pura, cariñosa y que se vuelve guardiana de su familia, o sea, de sus hijos y de su esposo. Entonces es por ello que es importante que para que pueda yo comentar acerca de ello, pueda marcarles también este contexto que envuelve precisamente aquella época de, digamos, antes de la Revolución Mexicana y ya después, o sea, posteriormente, que sería la posrevolución, en el cual estas artistas se desenvolvieron. En primer lugar, y es algo importante de mencionar, es que estas mujeres, eh, parte de que pudieran lograr esta lucha precisamente por representarse de otra forma, rompiendo con estos estereotipos, fue que nacieron en senos familiares donde resultaban ser privilegiadas. ¿Por qué? Porque estos senos familiares, pues económicamente y socialmente, pues tenían mucha virtud en cuanto a la sociedad en aquel momento. Entonces, tuvieron acceso a la educación, pero sobre todo a la educación artística, ¿no? Eso fue algo muy importante. Recordemos que en aquella época, ya en 1920, he nombrado a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública y también ya era rector precisamente de la universidad, que era el centro histórico, en este caso el barrio universitario. Y él es el que instruye, ¿verdad? Y el que hace una campaña de alfabetización por toda la República. Entonces, la educación pues era totalmente privada, o sea, igual para los hombres, pero en este caso sobre todo para las mujeres. Esto de una forma es como esto colabora para que ellas rompan con esas normas sociales de aquella época y puedan representarse a sí mismas o expresarse a sí mismas a partir de su dibujo o pintura. Estas mujeres a las cuales me referiré son María del Carmen Mondragón, María Izquierdo y Frida Kahlo, que es una artista que todos nosotros conocemos. Pero iniciaremos con María del Carmen Mondragón, que nace en Veracruz y nace en el seno familiar de pues una familia, digamos, de un general, en este caso Manuel Mondragón, un general que pertenecía al gobierno porfirista y que, bueno, era también parte de esa burguesía de aquel momento histórico. Cuando en el destierro de Porfirio Díaz se va con toda su comitiva, pues también Manuel Mondragón parte precisamente en este destierro con Porfirio Díaz a París. Es en París donde Carmen Mondragón empieza a estudiar a temprana edad pues estas cuestiones en las artes, ¿no? En este caso la pintura, la danza clásica, la literatura y el teatro. Posteriormente, cuando estalla la Revolución ya mexicana, ella regresa, digamos, por ahí de los 17 años, regresa a México y conoce al cadete del colegio militar llamado Manuel Rodríguez Lozano, de cual se enamora también perdidamente y contrae matrimonio. Y se regresa nuevamente a París. Ahí en ese círculo social que conocen artístico, intelectual, también se van a codear con artistas como en este caso Matisse, Picasso y Diego Rivera. ¿Sí? Ellos ya empiezan a tener ese contacto y sobre todo Carmen Mondragón empieza a tener contacto con el arte ya en este sentido.
estalla la Primera Guerra Mundial y Carmen Mondragón junto con su esposo se retiran a España. Y ahí es donde empieza a tener y empieza a pintar, digamos, ya un poquito más seriamente las cuestiones que tienen que referirse a la forma de ver de ella sobre el mundo, ¿no? En particular. Tiene un aborto porque descubre, ¿qué creen ustedes que descubre esta Carmen Mondragón? Que Manuel Rodríguez Lozano, que era su esposo, pues era homosexual. Y esa es precisamente la causa de este aborto con el cual tiene. Por lo que ya pasando la Revolución Mexicana en 1921, regresa a la Ciudad de México, se separa de Manuel Rodríguez Lozano, y es este un momento coyuntural en el cual ella es cuando decide, digamos, meterse a este ya círculo social artístico, ¿sí? Conoce a Gerardo Murillo, el doctor Atel, y mantiene un romance que duraría aproximadamente unos 6 años. Prácticamente, quizás por la diferencia de edad, es por la situación en la cual dura este romance, porque había una diferencia de edad considerable, pues Gerardo Murillo había sido maestro de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, entonces pues sí, le doblaba la edad prácticamente a Noé Violín. Pero por sus características de ella, genuinas, únicas, y sobre todo porque dense cuenta de una cosa, compañeros, que el divorcio para en aquel momento histórico no era permitido. Sin embargo, ella se divorcia, ¿sí? Y se separa en esta nueva sociedad postrevolucionaria. Recordemos también antes, en la época del gobierno porfirista, el yerno de Porfirio Díaz, que se casa con su hija, pues resulta ser también homosexual. Este Nacho de la Torre o Ignacio de la Torre y Mier. Y a él le gustaba hacer hasta bailes así, donde le gustaba vestirse de mujer y todo, ¿no? Pero cuando lo descubre Porfirio Díaz y también su hija, pues no puede hacer nada, nada más lo castigan y cuando en el destierro también se retiran hacia París, ¿no? Entonces, imagínense cómo esta parte también, este rol de la mujer ya empieza a cambiar a partir con Carmen Mondragón en esta parte del divorcio, ¿sí? Que no era permitido para la mujer en aquella sociedad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, por esta autenticidad y forma de ser de Carmen Mondragón, es como renombra con amor Gerardo Murillo a Carmen Mondragón, así como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a nuestra pareja le decimos cariñito, chaparrita. Bueno, en este sentido le pone Nahuiolin, que significa movimiento, ¿no? O cuatro movimientos. Que si nosotros hacemos la interpretación, porque es un nombre de náhuatl, significa mujer en evolución, ¿no? Mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Precisamente por estas características importantes que él ve. Y Gerardo Murillo, pues es un notable paisajista que también la retrata prácticamente a Carmen Mondragón. Y es a partir también de ahí donde ella, por su belleza, por sus cualidades físicas, empieza a modelar, por ejemplo, para Diego Rivera y para un fotógrafo muy importante en aquel momento, se llama Edward Weston, el cual la retrata y también se la quiere llevar a Estados Unidos a que filme algunas películas, en el cual pues Nahui Olin ya no le interesa hacer, ¿no? Ya, ella ya había cambiado su forma de pensar, de su percepción. Recuerden que se había casado enamorada, pero en ese momento pues ya era muy diferente, ¿no? Y la retrata en desnudos. Y es así también como viene siendo el desnudo y la sexualidad parte precisamente de la forma en cómo ella se expresaría o se representaría a través del dibujo y de la pintura nahuatl. A partir de esto es como ella descubre que esta es su forma de expresarse a través de este medio para con el público. Y empieza su producción donde el tema principal pues es la sexualidad. Pero también aquí hay una irrupción en el sentido de la misma sexualidad en cuanto a la maternidad, porque
ella no se pinta como una mujer frágil, sino se pinta como una mujer que le gusta mostrar su cuerpo, que tiende de su belleza, ¿sí? Y que no la hace de una forma explícita como quizás la sociedad de aquella época lo observa, sino lo hace de una forma implícita en el cual eh, la sexualidad también es para el placer y también las mujeres sienten placer al momento de tener sus relaciones sexuales, como es algo muy normal para todos nosotros. ¿Sí? Esto ella muchas veces lo representa en sus pinturas y viene siendo el tema principal de ella. Entonces, esta forma de expresión será su manera de ver en cuanto a su perspectiva de género, ¿sí? ¿Verdad? Que ella tendrá de mostrarse ante un público. Entonces, por su gran belleza, fíjense cómo ella misma se representa, sus grandes ojos verdes, ¿verdad? Su cuerpo. Y también, de esta misma forma, dentro de su perspectiva, va a retratar también a sus parejas que tendría en diferentes etapas de su vida. Recuerden que la obra artística también tiene que ver con diferentes etapas de su vida. Pero será, desde su perspectiva de género, cómo ella se mostraría ante un público a través de los desnudos y el tema principal de la sexualidad. Seguiremos entonces con la artista María Izquierdo. Ella nace en Jalisco, también a muy temprana edad pues tiene mucha formación artística, pero nace precisamente en el seno familiar con sus abuelos que de alguna forma pues tenían una buena posición económica y le enseñan la educación, la instrucción se hace en su casa de manera privada, pero también le enseñan todo lo que tiene que ver con las cuestiones artísticas. Si esto de alguna forma le ayuda a María Izquierdo, también le perjudica porque la forma de percibir de sus mismos abuelos hacen o lo obligan a casarse con un general también de aquel momento, general Cándido Posadas, a los 14 años. Entonces eso obliga a ella a casarse, pues imagínense. Nahuel Olin pues nunca la obligó a nadie a casarse, sin embargo, se casó de esta forma, pero en el caso de María Izquierdo no. Ella sí es obligada a hacerlo. Entonces toda la etapa de la Revolución Mexicana prácticamente la vive con él, con el general, y tienen 3 hijos. Cuando pasa la revolución, se muda, porque también mueren sus abuelos, se muda precisamente a la Ciudad de México y ya estos nuevos aires por revolucionarios que la permean, también le hacen pensar a ella que tiene que dejar precisamente a su esposo, lo tiene que dejar atrás, y también a sus hijos, a su familia, porque la educación que el general Cándido Posada les estaba dando, pues era una educación rígida militar, pero de alguna forma a ellos también les gustaba. Entonces ella ya no tenía nada que hacer en esta familia y tenía que dedicarse a las artes, a ser creadora. Se divorcia precisamente del general en 1928 y posteriormente le hará un retrato donde lo muestre al general, una persona así, siempre vestida de negro, muy seria, como temeraria, ¿sí? Y esta María Izquierdo es la figura que nosotros vemos atrás. Y ella dice, siempre estoy atrás, por eso debo de dejar atrás a esta persona para dedicarme a lo que más me gusta, porque descubre precisamente que es el arte, ¿verdad? La profesión, ¿verdad? O la manera en la cual se debe de expresar, o cómo, en este caso, hablar sobre su perspectiva de género al mundo, ¿sí? Es a través del arte. Entonces, ¿qué hace ella? Pues lo hace de manera profesional y es hasta 1929 cuando entra a la carrera en este caso, artes plásticas en lo que era la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy actual Academia de San Carlos. ¿Sí? Yo les recomiendo que se den una vuelta ahí en la calle de Moneda a la Academia de San Carlos, porque pues prácticamente ahorita ya es un museo, pero yo pienso que por los sismos que a veces están dando, en algún momento dado se va a caer. Entonces, todavía ustedes puedan apreciar precisamente esta obra de arte que es la Academia de San Carlos. ¿Sí? Ahí fue donde yo también estudié mi maestría, prácticamente, ahí en esta academia.
Entonces, en aquel momento, Diego Rivera es nombrado el director de la academia o de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y hay una separación entre la arquitectura, entre la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Artes. Y eso les disgusta a los arquitectos y siempre lo están molestando a Diego Rivera porque dicen cómo es posible que alguien que venga del pueblo sea director de la misma academia, ¿no? Porque prácticamente toda la gente que se dedicaba a la arquitectura, arquitectos, pues era gente que venían de las mejores familias de México en aquel momento. Entonces entra María Izquierdo porque ya era permitido desde 1921 que las mujeres pudieran entrar a estudiar una carrera, pero ella hasta 1929 es cuando conoce la Academia, la Escuela Nacional de Bellas Artes, tiene como profesor a Diego Rivera y él es el que dice y comenta sobre ella que es la mejor alumna que te da en ese periodo de cuando está dando clases, ya como director, lo cual hace que los mismos compañeros de ella, que en ese caso eran también otros pintores importantes, se enojen y la reciban cuando llega a la academia, en este caso la reciban a cubetazos de agua helada, ¿no? Cubetazos de agua helada, ¿sí? La empiezan a bolear. Lo que hace que en algún momento dado ella se retire de la academia y se vaya a su casa y ahí siga pintando. Lo cual Diego Rivera dice, bueno, está muy bien porque es una mujer que tiene talento y no necesita tanto de estar en la academia. O sea, no hay esa protección hacia la mujer. Si ustedes se dan cuenta en la fotografía, fíjense cuántas mujeres hay y todos los que se encuentran ahí como alumnos. Entonces, ante esta situación, María Izquierdo empieza a tener precisamente ya acercamiento a este círculo social, ¿verdad? Del arte. Y ahí, en este círculo intelectual, artístico, conoce también a otros artistas como José Clemente Orozco, como Juan Soriano, como Rufino Tamayo. En aquel momento, Rufino Tamayo, Juan Soriano, son compañeros de ella de la clase de pintura, de dibujo y pintura de la academia. Y también conoce, en este caso, ahí, porque dentro de este círculo sociales también se juntaba esta Ana Violín, también la conoce a ella, ¿no? Y dense cuenta cómo las dos, de alguna forma, tienen su diferente perspectiva de género, cada una de ellas, ¿no? Sin embargo, las dos utilizan el dibujo y la pintura para poderlo expresar. ¿Sí se entiende? O sea, tienen esta manera de hacerlo, ¿verdad? Con estas manifestaciones artísticas. Y fíjese otra situación también importante. A Juan Soriano, que era su compañero de clase, le gustaba hacer grandes fiestas porque tenía buena posición económica, ¿no? Fiestas nocturnas, ¿no? Aquelarres le gustaba a él realizar. Y fíjense cómo, por ser amigo de Izquierdo, cómo lo retrata, ¿verdad? Cómo podemos ver este retrato de Juan Soriano, ¿verdad? Con facciones pues más alegres, un rostro más agradable y en la manera en cómo retrata a su esposo pues de otra forma, ¿no? Entonces aquí vemos también ya este marcaje que va de diferencia. Pero aquí ocurre algo muy importante. Imagínense ustedes una mujer de provincia, ¿verdad? Que hasta hace poco había llegado a la ciudad, que veía pasar así a los borreguitos, a las vacas, a los caballos, iba a la iglesia, y todo eso lo cambia, ¿verdad? Por el cigarro, por el alcohol, por las fiestas, ¿verdad? El baile, en el cual no era permitido tampoco para esa sociedad mexicana, ¿verdad? Que la mujer lo hiciera. O sea, rompe con ese rol, ¿verdad? De esta mujer provincial. Y esto lo expresa en este cuadro precisamente que surge de estas fiestas a donde cual ella iban. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí se ve su outfit, ¿verdad? Como ustedes dicen, de María Izquierdo. Por ejemplo, vemos sus tacones, vemos sus vestidos, ¿verdad? El perfume que usa, los colores, todo lo que para ella le realiza. Entonces aquí ya empieza a cambiar este rol, ¿verdad? Este rol y cambia este rol del ángel del hogar, en este sentido de una mujer del hogar por una mujer de mundo, que le gusta, ¿verdad? La vida nocturna y las fiestas. Sí, ya cambia totalmente ahí. Pero también la vamos a ver representada
en otros cuadros donde ella recuerda precisamente sus raíces y se sigue vistiendo de alguna forma pues de manera tradicional, ¿verdad? Como lo hacía en aquel momento en San Juan de los Lagos, en Jalisco, donde vivía en aquel momento con sus abuelos, y hace como un homenaje a esa primera etapa de la mujer, a esa primera etapa de María Izquierdo. Entonces, esto lo hace en este cuadro de la ofrenda, donde tiene muchos significados y estos significados se leen, porque una obra artística es un texto también, y se lee a través de su iconografía, se ve a través de su simbología que nosotros podemos ver, de sus figuras, de sus formas. ¿Sí? Y tiene varios significados. El primero que podemos nosotros notar es que es la Virgen de San Juan de los Lagos. Por otro lado, es ella la que se retrata como la Virgen. ¿Por qué? Porque una mujer en aquel momento, y sobre todo de provincia, tenía que tener como ideal parecerse a una virgen, ¿sí? Así casta, pura, y en ese sentido. Entonces, así es como se retrata en esa primera manifestación. Pero también le pone la ofrenda porque esa mujer ya había fallecido. Al momento que él ya pinta este cuadro, esta mujer ya había muerto. O sea, había renacido a partir de dedicarse a eso que desde su perspectiva de género, ¿verdad? Tenía la idea de querer representarse, ¿verdad? Por medio de la pintura, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes pongan atención, o sea, cómo a través de cierta simbología que ella usa, ¿verdad? De ciertos elementos, se puede representar, ¿verdad? Lo que uno es a través de la obra artística. Y no utiliza como Nahuelin su cuerpo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Su estructura corpórea, sino lo hace a través de ciertos símbolos, ¿verdad? Para poderlo lograr. Entonces, imagínense, ella dice, yo no, cuando estaba en esta etapa de vida, ella dice, no es lo que quiero, no es lo que me gusta, y lo voy a cambiar por el arte, ¿no? Porque es el arte lo que quiero realizar y lo que quiero llegar a mostrar. Más adelante, en 1945, precisamente por estas habilidades y destrezas que ya había desarrollado y su bagaje cultural también que le permitía hacer propuestas artísticas, porque eso es también algo importante, tener siempre un bagaje cultural que nos permita imaginar, crear. Eh, la manda a llamar Javier Rojo Gómez, que era en aquel momento el jefe del departamento del Distrito Federal, ¿sí? En aquella época cuando el presidente era Ávila Camacho. Y le pide que haga un mural, ¿verdad?, para las escaleras del departamento que hable sobre la historia de la Ciudad de México. Entonces, imagínense, ella no nada más hablaba de ella como mujer, o sea, expresaba su propia identidad, sino hablaba de las mujeres que también aportaron para el desarrollo de la misma ciudad, no nada más de la revolución. Sobre este aspecto también les quiero comentar que, por ejemplo, en la época de José Vasconcelos, cuando lanza esa campaña de alfabetización, tiene también como pareja, bueno, tiene otros intelectuales importantes, que es Gabriela Mistral, que es una chilena, ¿verdad? También investigadora en aquel momento, Torres Bodet, pero él tiene como pareja a una mujer que se llama Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado era una mujer que se había educado en el extranjero, una mujer muy culta, de mucha capacidad, había sido actriz, tenía desarrollos o proyectos culturales. Entonces también ella, a través de José Vasconcelos, impulsan precisamente esta campaña de instrucción pública, ¿sí? De educación. Y trata también ella de mostrarlo en este mural, donde vemos cómo la mujer, ¿verdad?, también aporta dentro de este proyecto que es la Ciudad de México. Para lo cual, imagínense, le mandan una carta a Javier Rojo Gómez y le dicen, no, no puede,
no puede ella realizar el proyecto cuando ya lo estaba comenzando, porque no tiene ni la técnica, ni la capacidad, ¿sí? Ni las habilidades para realizarlo. Imagínense quién había mandado esa carta, su propio profesor, Diego Rivera, junto con José Clemente Orozco y Siqueiros en este caso. No querían que yo haga esta interpretación, no querían que hubiera quizás alguna esta otra competencia, ni que marcar este tipo de temas, ¿verdad? Poniendo a la mujer como parte de este proyecto, ¿verdad? De revolución, ¿no? Cultural que se estaba dando en ese momento. Entonces le niegan el proyecto. Ella lo denuncia al gobierno, pero también lo denuncian a este aparente círculo social, intelectual que la apoyaba, que aparentemente la apoyaba, y pues tampoco le hace caso, y también llega a tener como pareja sentimental al pintor Rufino Tamayo, que también pues se hace como de la vista gorda. Y lo único que pasa es que pues ella entra en una gran depresión, por lo cual Rufino Tamayo pues termina dejándola, ¿sí? A María Izquierdo. Aquí lo importante también de esta situación es que María Izquierdo siempre fue una mujer progresista, una mujer que se profesionalizó, ¿sí? Que quiso dedicarse de una manera más seria al arte, ¿no? Como ustedes que quieren estudiar una carrera, pues ella la estudió, ¿no? Y quiso desarrollarse como tal, como mujer importante. Entonces, eh, también llega a ser la primera mujer en exponer, en tener una exposición individual en el Art Center de Nueva York. La primera mujer en tener una primera exposición. Pero fíjense las diferentes perspectivas de género aquí que existen. La de Nahui, que de alguna forma se expresaba, se representaba a través de los desnudos, ¿no? Y en el caso de María Izquierdo, lo hacía a través de mostrar este desarrollo de la mujer, ¿verdad? También a través de sus murales, ¿no? Y de sus cuadros que realizaba. Recuerden que el mural habla sobre la identidad de una nacionalidad, ¿verdad? De aquel momento y sobre el progreso de una nación, ¿no? Entonces ella siempre, su aportación importante es esta, ¿no? Que buscaba mostrarse la identidad de la mujer mexicana ante el mundo. Y es así que con esta exposición que tiene de forma individual, muchos críticos del arte dicen y lo hacen ver que ella es en realidad la mujer que habla sobre la identidad, ¿verdad? De la mujer femenina en México, en este caso. Seguimos pues con Frida Kahlo, que es una artista que no todos nosotros conocemos y que también sabemos pues todos los problemas en los cuales ella tuvo que soportar para vivir, ¿no? Prácticamente vivió toda su vida sufriendo, con dolor, ¿verdad? Con angustias. Y bueno, ella es hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán, ¿verdad? Que se nacionaliza mexicano, y Matilde Calderón. Ella desde muy temprana edad sufre una enfermedad, la poliomielitis, lo que hace que le deja secuelas y un parte de esas secuelas que tuviera una pierna más gruesa que la otra, una pierna más delgada. Entonces, desde niña, pues le dicen pata de palo a ella, ¿sí? Hay un cuadro por ahí, o sea, no estoy mostrando toda la obra, pero bueno, hay un cuadro donde aparece ella con una máscara, como si fuera una máscara de monstruo, y parecen también niños alrededor eh, eh, jugando, ¿no? Pues ella no tuvo niñez en ese sentido, porque se la pasaba rehabilitándose para poder caminar de esta manera con esta enfermedad. Y luego, posteriormente, este accidente que todos nosotros conocemos, donde en el autobús que viajaba más adelante, en 1927, ¿verdad? Choca con un tranvía, prácticamente le destrozaría todo su cuerpo, ¿no? Situación que la atormentaría prácticamente toda su vida. También, precisamente, como Nahui Olin y como en este caso María Izquierdo, Frida Kahlo también a temprana edad tiene contacto con la educación artística. Porque también Guillermo Kahlo, un fotógrafo que era importante también en ese momento, pues se codea dentro de este círculo, ¿verdad?, intelectual artístico y conoce también a muchos artistas, muchos profesores que de alguna forma también educan
porque él se los dice, le dice que si la pueden ir a ver a su casa y le enseñan primero el dibujo y el grabado, la estampa. Fíjese que ella en sus memorias nunca tuvo la idea ni la certeza de querer dedicarse al arte, ¿verdad? Como en este caso sí tenía a María Izquierdo, ¿verdad? Esa concepción, y de alguna forma se codeaba con todo esto Nahui Olin. En el caso de Frida Kahlo, no. Es a partir de ese accidente que tiene que entonces se dedicaría plenamente a la pintura, porque esta manifestación artística le ayudaría a ella a desahogarse, ¿sí? A expresarse, a tratar de dejar todo ese sufrimiento en su obra, ¿sí? Entonces, todos esos sucesos que le pasarían en su vida, los mostraría, los explicaría a través de esta obra, ¿no? Y así es como se mostraría su perspectiva de género ante el mundo, de manera particular, individual, auténtica y genuina. Lamentablemente, pues este sufrimiento, este dolor, la sigue, ¿no? La sigue continuamente en su vida. Y cuando ella ya, después del accidente, puede caminar, empieza a frecuentar estos círculos sociales artísticos, donde también conoce a María Izquierdo, donde también conoce a Ana Violín, y conocerá a otras artistas como, bueno, o artistas, por ejemplo, literarias como castellanos, ¿no? Como Pita Amor, Rosario Castellanos, Pita Amor, ¿sí? Antonieta Rivas Mercado. Fíjense que Antonieta Rivas Mercado, aquí en lo particular, fue hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, que es el que realizó la escultura del Ángel de la Independencia, por si no lo sabían o no lo conocían, entre otras esculturas. Aparte que también abonó en la realización de la cúpula de la Academia de San Carlos, ¿sí? Entonces, en estos ambientes o círculos sociales, pues se conocen. Y ahí también otra artista extranjera que se llama Tina Modotti, fotógrafa, le presenta a Diego Rivera, ¿no? Con el cual pues contrae matrimonio en 1929. Pero aquí vamos a ver una iconografía o simbología importante en la obra de Kahlo, que no sé si ustedes lo noten, pero prácticamente en toda su obra parece que son fotografías, como si pintara una fotografía, ¿no? Directamente, ¿no? A diferencia de Nahui Olin, ¿verdad? Y siempre se pinta también Kahlo como si estuviera, bueno, en pareja, también se pinta siempre en pareja con Diego Rivera, y de otras maneras como retratos, pero siempre fotografías es una de las cualidades que podemos observar de esta iconografía con la cual se representa Frida Kahlo. Entonces, imagínense, volvemos a repetir, Nahui Olin se casa enamorada, tiene una desilusión amorosa, ¿verdad? Porque descubre que su esposo, el también artista Manuel Rodríguez Lozano, que también después se convertiría en director de la Academia de San Carlos, posteriormente, este, sufrió una desilusión amorosa, ¿verdad? María Izquierdo lo obligan a casarse, ¿verdad? Y cuando puede y tiene oportunidad, se separa y deja a la familia totalmente. Como no sé si ustedes han visto esa película, una muy importante, que se llama Las Horas, que parece que basada en la novela de Virginia Woolf, donde una de sus historias precisamente es de una mujer que deja a su familia, a su esposa, a sus hijos, para dedicarse a lo que más le gustaba, que era la obra literaria, ¿sí? Aquí sucede lo mismo con María Izquierdo. Pero en el caso de Frida Kahlo, ella sí se casa enamorada. Ella sí se casa amando a Diego Rivera y le perdona muchas de sus infidelidades, ¿no? Esto lo demuestra mucho, esta desilusión matrimonial o desilusión amorosa lo demuestra mucho en su obra y lo vamos a encontrar en estos autorretratos que podemos todos observar. Entonces, ella descubre en 1949, cuando Diego Rivera pinta a María Félix, que se enamora de ella y tiene un romance con ella y quiere casarse con ella, pero María Félix lo mandó a volar, ¿sí? Entonces él se regresa con Frida Kahlo. Por lo cual ella comenta en
el diario de Frida Kahlo de Carlos Fuentes, comenta ella que Diego Rivera es un macho, el cual siempre va a tener amante tras amante, y que ella siempre tendría que apechugar y apechugar a lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, no se libera esta situación. Sin embargo, siempre lo retrata y lo vamos a ver reflejado en todos sus cuadros. Una iconografía también importante dentro de la obra de Kahlo es que siempre ella se representa su rostro, siempre triste, siempre angustiado, ¿verdad? Nunca la vemos contenta, ni en el cuadro, por ejemplo, cuando se casa, si ustedes lo pueden ver, no se ve contenta, ¿no? Siempre vive con este sufrimiento que trae arrastrando, ¿no? Entonces, dicen los críticos del arte que el cabello le llega hasta el cuello y que pareciera que la está ahorcando, la ahoga esta angustia que siente por esta preocupación que tiene. ¿Cuál sería esta preocupación? Diego Rivera, ¿no? En su matrimonio. Fíjense cómo aquí hace una alusión en esta obra a un tatuaje, ¿no? Como que se lo tatúa aquí en la, ¿verdad? En la frente, ¿no? Que también pues en aquel momento pues esto no se podía dar. Sin embargo, nosotros a través de las manifestaciones artísticas podemos hacer lo que queramos, podemos ser valientes y podemos decir eso que a lo mejor no somos capaces de hacerlo normalmente, ¿verdad? Son a través de la obra de arte, ¿verdad? De estas manifestaciones como lo podemos expresar desde nuestra perspectiva de género. Y esta iconografía del tercer ojo nos hace ver, bueno, que como dice este filósofo Federico Nietzsche, los artistas son seres superdotados. Parece ser que María Félix así veía a Diego Rivera como un ser superdotado, o un hombre superdotado, o un artista superdotado, a diferencia de los demás artistas, ¿sí? O sea, lo idealizaba, ¿no? En este sentido. También lo vamos a encontrar, por ejemplo, que ella hace una crítica, por decirlo de alguna forma, hacia la religión, porque lo vemos en este cuadro que se llama Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Si ustedes se dan cuenta, en los símbolos o iconos, podemos ver esta corona de espinas en su cuello, que hace alusión, ¿verdad? O alude a la corona de espinas de Jesucristo. Entonces, de alguna forma hay aquí una cuestión ambivalente en el cual de género, en el cual ella se pone como Jesucristo, ¿sí? Que siempre ha llevado una cruz durante toda su vida. Pone al símbolo del colibrí, que el símbolo del colibrí se supone es el amor, ¿sí? Y lo pone aquí al colibrí muerto, como si fuera haciendo alusión a la desilusión amorosa por el hecho de haberse casado con Diego Rivera. También podemos ver, por ejemplo, en el hombro izquierdo a un gato negro, que es símbolo de ¿qué? De mala suerte. Mala suerte por el hecho de estar enferma desde niña, de haberse accidentado, ¿verdad? Esos constantes abortos que tuvo, pero sobre todo de haberse casado con Diego Rivera. Y en muchas de sus cartas lo llega a decir. Si no han ido, por ejemplo, a la Casa Azul, que es donde ella vivió, ahí hay muchas de sus cartas y bueno, si tienen mejor vista que yo, se pueden acercar y leerlas, ¿no? Y se puede ver muchas veces cómo habla también de su obra. Y por último vemos este chango o este mono, que bueno, también dicen otros artistas o críticos, que es el mono que le regala Diego Rivera alguna vez, ¿verdad? Cuando la ve muy triste, precisamente por una infidelidad. Y que por un lado representa, digamos, esa alegría de la misma apariencia del mono, ¿no? Pero por otro lado, también representa para Frida, en este cuadro, ese hijo que no pudo tener con el mismo Diego Rivera, ¿sí? Recuerden que lo veía, no lo veía así como un sapo, o a veces también se refería a él como un elefante, ¿sí? Entonces esto siempre va a ser un tema recurrente en la obra de Frida Kahlo. Esta desilusión amorosa, esta situación de la maternidad, del matrimonio, de la religión, y va también a comentar, junto con este cuadro, nos va a decir, precisamente en este diario de Frida Kahlo, que hace el escritor Carlos Fuentes, nos va a decir esto. Si existiera Dios, no habría pobreza en México, ni hubiera permitido que me accidentara, ni hubiera permitido que Diego Rivera me pusiera los cuernos, ni que yo se los pusiera a él, ¿sí? De alguna forma.
Aunque aparece aquí que sí es una mujer abnegada, en este sentido, como el ángel del hogar, ¿no? De aquel momento, también rompe un poquito con eso al momento de que también pues sí llega a tener sus amantes, tanto hombres como mujeres, pero desde mi punto de vista personal, por la manera en como siempre representa y representa este sufrimiento y pone este símbolo de Diego Rivera, pues quizás lo hace más por despecho, porque en realidad sí lo amaba a este artista, que ese quizás fue la peor perdición o el peor accidente de su vida. En mi nacimiento también lo va a concretar claramente. En mi nacimiento vamos a encontrar esta simbología o iconografía en el cual, por ejemplo, representa a una mujer primero que está tapada con una sábana blanca, que se representa a ella misma, pero también representa a su madre, que en el momento cuando estaba haciendo el cuadro, muere su madre de Frida Kahlo, ¿no? Matilde Caldera, en este caso. También, en ese momento que ella estaba realizando el cuadro, ¿verdad? O por estos días, tiene uno de estos abortos accidentales. Y así es como ella lo representa. Pone también la iconografía del cuadro de la Virgen de las Angustias, que es el que vemos ahí en la pared, en el cual ella también nos dice Ponía Tosca en una de las biografías que hace de Frida Kahlo, que, eh, que ella sí se sentía cuando estaba pintando, se sentía ansiosa, se sentía angustiada por lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, el significado de la obra, Mi Nacimiento, alude a esto, fíjense. Ella dice, yo misma me di a luz a través de la pintura. O sea, yo misma cambió mi rol de perspectiva, ¿verdad? De la mujer, de ese rol anterior a una nueva mujer, ¿verdad? Y poderme expresar y representar y hablar de mí a través de qué? Del dibujo y de la pintura. Eso es lo que significa mi nacimiento. Entonces, imagínense, Nahuel Alin se retrata con desnudos, ¿no? Desde su perspectiva de género. Izquierdo, a través de su obra, habla de los derechos de la mujer, pero también habla de esa mujer progresista, esa mujer luchona, ¿verdad? Que quiere salir adelante ante un mundo de hombres, ¿verdad? Que parece ser que son los únicos que pintan, ¿verdad? Hasta ese momento en el cual entra ella a la academia y posteriormente. Pero Frida Kahlo, no, Frida Kahlo, en este sentido, si habla del amor y de la desilusión en su obra, ¿verdad? Y que porque ella en realidad sí quería tener una familia, sí quería tener hijos con Diego Rivera, y de alguna forma esta idea tradicionalista del ángel del hogar sí lo quería llevar a cabo. ¿Sí ven la diferencia o los diferentes puntos de vista o perspectivas de género? O sea, ahí cada una de ellas pudo representar, ¿verdad? A su manera, ¿verdad? De acuerdo a sus vivencias, ¿verdad? Por medio de la pintura y del dibujo, todo lo que sentía, ¿no? Desde su perspectiva de género. En conclusión, en la obra de estas artistas se tocaron temas como la sexualidad, el catolicismo y la maternidad. O sea, todas ellas lo vivieron, ¿sí? Pero cada una de ellas lo representó muy a su manera, auténtica y única, ¿sí? Eso es desde su perspectiva de género. O sea, porque pueden ser temas recurrentes, ¿verdad? Sin embargo, cada quien lo interpreta de forma muy diferente, cada quien lo vive de manera muy diferente y entonces lo expresará de manera diferente. Yo estoy seguro aquí de algunas de ustedes, alumnas, que quizás de alguna forma han llegado a vivir alguna situación como esta sobre el tema sobre la sexualidad, sobre la religión, ¿verdad? En este caso, aunque es la misma situación en la cual ustedes vivieron, lo vivieron de manera diferente, de manera individual. Y quizás lo expresaron o lo hablaron o lo comentaron o lo manifestaron de forma que diferente. Entonces las manifestaciones artísticas de alguna forma
esto van a colaborar a que uno lo pueda lograr hacer, ¿verdad? Como un lenguaje más. Acuérdense que este es un lenguaje artístico, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, una película. Cuando nosotros entramos a ver una película, estamos con la familia. Y cuando salimos, empezamos a comentar de la película. Y a veces pareciera ser que cada quien vio una película diferente. ¿Por qué? Porque cada quien vivió a su manera, ¿verdad? Desde su perspectiva de género, el mismo tema. ¿Se entiende? Desde su perspectiva de género. Entonces, eso es lo que va a hacer muchas veces las manifestaciones artísticas, en este caso el dibujo y la pintura. Entonces, como nosotros podemos ver, el rol de las mujeres efectivamente es modificado y transformado, y estas mujeres hablan de ellas mismas desde su perspectiva de género o modo de presentarse a través del dibujo o pintura sobre su identidad. Ujú. Nosotros como profesores, y de acuerdo al modelo educativo del colegio, tenemos que buscar que ustedes, estudiantes, por medio de este conocimiento que se les da, hagan propuestas con las cuales puedan transformar su realidad. En el caso de la materia de taller de expresión gráfica, resulta lo mismo, ¿sí? Que todo el conocimiento que ustedes lleguen a aprender, como en este caso estamos hablando de una situación histórica de tres mujeres que fueron el precedente, ¿verdad? De este nuevo rol, ¿verdad? Auténtico y único de la mujer, el que debe ser, ¿verdad? Les sirva como un conocimiento para que a través de ello ustedes puedan expresarlo por medio de propuestas, ¿verdad? Artísticas, ya sea dibujo, pintura, y puedan transformar su realidad. Pero en primera, su realidad en cuanto única, en la de ustedes, como personas individuales. Después con la sociedad y crear esta equidad de género que se necesita ahora, ese respeto, ¿verdad? Ese amor con el cual tenemos que marcar con nuestros semejantes, pero sobre todo esa igualdad, que es lo que se está buscando, ¿sí? Entonces, también como profesores, uno tiene que buscar lazos, puentes o vínculos de este conocimiento, que en este caso estamos hablando de estas artistas importantes que a través de la trascendencia y aportación de sus obras, pues lograron, ¿verdad?, representarse, ¿verdad?, y cambiar o transformar esa realidad, como les estoy yo diciendo, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, histórico. Entonces, estos lazos y puentes o vínculos, yo los haría que pensaran y reflexionaran sobre qué mujeres hoy en día también podrían ser una influencia actual, como estas tres artistas. En el sentido de que sean muy similares o exista una cierta analogía entre ellas. ¿Sí? Les invito a pensar sobre esto. Porque nosotros tenemos que crear esos puentes. Así como yo creo este puente entre la teoría y la práctica, que ustedes lo llevan ya a un ejercicio, también se debe de crear estos puentes entre la historia, ¿verdad?, con lo de hoy. Y el primer ejemplo que voy a poner de este vínculo lazo y puente va a ser sobre la artista Nahui Olin, que desde su perspectiva de género, de su forma de representarse a través de sus desnudos, yo encontré esta artista que en la forma también de representarte a través de su manifestación artística es muy similar y análoga. Fíjense, revisen esta imagen. Cómo prácticamente es similar. Quizás aquí lo único que vemos diferente son bueno, diferente y semejante. Son los ojos verdes de Nahui Olin, verde turquesa, pero que en este caso esta cantante Karol G lo tiene en su cabello también, verde turquesa, ¿sí? Mostrando su cuerpo, ¿no? Mostrando la belleza de sus cuerpos, ¿sí? Es muy similar. Pero también en la forma de manifestarlo, ¿no? De expresarlo, desde su perspectiva de género. También nosotros, si nos ponemos a analizar las canciones de Karol G, también hablan precisamente de estas situaciones, ¿verdad? Acerca de los hombres, ¿sí? Fíjense esta otra fotografía.
¿Por qué les hago marco estos puentes o lazos o vínculos? Porque esto hacen también los diseñadores y los artistas. Voltean a ver al pasado para que puedan hacer muchas veces portadas, ilustraciones hoy en día, ¿no? En la manera de cómo se representaban ciertas cuestiones. Pero también otra cosa importante que les quede, debe de ustedes de quedarles claro, los problemas siguen siendo los mismos. Nunca se han ido estas mismas situaciones o problemas. Y la mujer, en este caso las artistas, ustedes siempre han tenido necesidad de expresarlo, de decirlo, de hablarlo, ¿verdad? De manifestarlo. ¿Por qué? Porque estas situaciones son muy comunes y son universales y se siguen dando, ¿verdad? No nada más ustedes mujeres, también nosotros como hombres, ¿no? Y aquí lo podemos notar claramente, ¿no? En esta forma, en esta analogía, en esta similitud. En el caso de María Izquierdo, yo encuentro cierta analogía o similitud con la actriz Salma Hayek, en este sentido de que Salma es una mujer que siempre ha querido mostrar esta identidad de la mujer mexicana a través de sus protagónicos, ¿no? Y que se ha abierto un camino en ese círculo artístico que es muy difícil, ¿no? E importante, sobre todo en el extranjero, como alguna vez también María Izquierda lo hizo. Quizás María Izquierda lo hizo a través de un espacio, ¿verdad? Como en la galería de un museo, en una exposición individual, a través de su obra, ¿no? Hablaba de su perspectiva de género. En cambio, Salma Hayek hoy lo hace a través de la pantalla grande, ¿sí? A través del cine, pero haciendo que protagónicos, ¿no? Mostrando quizás la identidad de la mujer ante el mundo. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, si hacemos este símil, esta analogía con esta obra, donde Izquierdo refleja, acuérdense, una etapa de su vida, ¿verdad? Cuando se sentía como una virgen, cuando vivía en provincia. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver esta similitud cuando Salma Hayek representa, esta actriz, a un protagónico de un personaje de cómic, ¿verdad? Un personaje de Marvel, ¿sí? ¿Cuándo íbamos nosotros a ver esto, no? Sin embargo, pues da o eleva, ¿verdad?, a la mujer latina ante el mundo en esta situación. Así como María Izquierdo siempre quiso sobreponerse a esa mujer progresista, esa mujer trabajadora. Salma Hayek de alguna forma también lo representa. Entonces, chequen, analicen estas analogías que nosotros podemos encontrar, estas similitudes, ¿verdad?, con mujeres actuales. Y que muchas veces los artistas o diseñadores siguen usando. Por último, en el caso de Frida Kahlo, eh, podemos ver, por ejemplo, yo encuentro una analogía muy fuerte con Natalia Lafourcade, con esta cantante. En primera, porque ella ya lo ha comentado en entrevistas que ha querido, siempre ha admirado a Frida y siempre ha querido parecer, tanto en su apariencia como en su identidad. Recuerden que la obra artística también es forma y contenido, es apariencia y es significado. Eso somos también nosotros, ¿sí? Y aquí nosotros lo podemos constatar en la forma en cómo se viste, ¿verdad? Cómo se representa en esta portada de esta revista. Aquí vemos a Frida Kahlo también, ¿verdad? O cómo la usan este icono de Frida Kahlo, ¿sí? Pero también, ¿en qué manifestación artística lo estaría representando Natalia Lafourcade? Pues a través de sus composiciones musicales, donde habla de esta identidad mexicana, ¿no? Donde habla de este folclore mexicano, pero también habla del amor, del desamor, de la desilusión. Por ejemplo, aquí vemos también una analogía, un símil en esta portada, porque también ha dicho Natalia Lafourcade que cuando hace composiciones, ¿verdad?, musicales, lo hace a través o recreando estas situaciones en las cuales Frida Kahlo también componía o representaba, ¿no? Ven que ella también le gustaba ir mucho a fiestas, ¿verdad? Le gustaba viajar, le gustaba salir, y a través de eso se inspiraba y hacía composiciones. Esto también Natalia Lafourcade lo logra hacer. Entonces encontramos esa similitud o analogía en en esta portada, ¿sí? Pero aquí hay una todavía mucho más obvia.
Fíjense cómo es prácticamente una fotografía, ¿verdad? De Frida Kahlo, ¿sí? Un retrato de Frida Kahlo. Decía un investigador crítico de arte muy importante, ahorita no me acuerdo el nombre, que la pintura es un autorretrato, ¿sí? Que tiene un poder. Y este poder es que nos refleja a nosotros mismos como un espejo, ¿sí? O sea, refleja que nuestra perspectiva de género. Nosotros podríamos analizar esto. ¿Qué queremos decir? Eso que hemos vivido, ¿qué queremos decir? ¿Y cómo lo vamos a decir? ¿No? ¿A través de qué manifestación artística lo haríamos? ¿No? A través de un dibujo, de una pintura, de una composición musical, a través del baile, ¿verdad? De la danza, a través de la literatura, de una novela, etcétera. Entonces quiero que reflexionen ahorita sobre esto. Si ustedes se dan cuenta, existen estas analogías, ¿verdad? De estas tres artistas que les estoy comentando actuales con estas anteriores de aquella del siglo pasado de inicio. O sea, se encuentran estas similitudes sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los temas siguen siendo los mismos o las situaciones o los problemas. Pero la manera en cómo ustedes las enfrentan o las viven es muy diferente. Y eso es desde su perspectiva de género y cómo lo manifiestan, lo hablan o lo explican a través de qué. Pues de un dibujo, de una pintura, de algo más. ¿Ok? Entonces yo ahorita les propongo para el ejercicio que vamos a realizar que busquen en su Instagram, en su Facebook, una imagen en primer lugar que los identifique y que muestre su expresión desde su perspectiva de género. Y también que reflexionen en esa fotografía de los elementos en el cual se están rodeados. Pero también me gustaría, como en las obras de Kahlo, como en las obras de Naví, como en las obras de Izquierdo, que representen un sentimiento. Por ejemplo, a lo mejor puede ser una fotografía donde ustedes se encuentren alegres, ¿verdad? O se encuentren enojados, o que se vea la tristeza o la desilusión, porque son temas que ocupan a todos, pero que los representamos y los vivimos de forma muy diferente. Eso es, desde la perspectiva de género, identidad de género de cada quien. Eso nos hace auténticos, únicos e irrepetibles, como la obra de arte. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver en su make-up, en su maquillaje, en su outfit, en la manera en cómo les gusta vestirse, en sus colores. Quizás en los hombres, por ejemplo, en los juegos que les gusta, ¿verdad? Jugar, ¿no? En la música, en los zapatos. Busquen esa fotografía para que después puedan hacerme este ejercicio. Yo les pongo nada más este como ejemplo, ¿no? De qué es donde yo me encuentro. ¿Qué elementos son los que me rodean, por lo general? ¿Sí? Puede ser que en este momento me sienta a lo mejor más alegre o no me sienta así o me sienta enojado, no sé. Busquen ustedes una imagen que lo represente también desde ese punto de vista, con estos elementos que ustedes los identifican. Cuando lo hayan logrado, o exploren en diferentes fotografías la que ustedes consideran que representa más ese tema, porque lo vamos a llamar así como si fuera un tema, ¿verdad? O situación, ¿verdad? Que sea para ustedes la más armoniosa, pero que sobre todo que los identifique, que les guste, ¿sí? Como puede ser a lo mejor en su estado, ¿no? Donde ponen la foto de perfil, ¿sí? Por algo lo ponen, ¿no? Porque los está representando, ¿verdad? Habla de ustedes, les explica algo de ustedes, los representa a ustedes, pero en la forma en cómo lo representan es a través quizás de una fotografía. Ahora, cuando nosotros encontremos esta fotografía,
y la tengamos, empezaremos con el ejercicio del dibujo. Nada más, ese sería el boceto, el dibujo que ustedes realizarán como ejercicio de este taller, que lo que yo busco sobre todo con esta charla es que ustedes encuentren una ruta, un camino, un método, una herramienta que les permita a ustedes representarse, hablar de ustedes, explicarse de ustedes, ¿sí? Expresarse ustedes a través de qué manifestación. Por medio del dibujo y quizás posiblemente o posteriormente por medio del color, a través de la pintura, ¿sí? Ese es el ejercicio que quiero que hagan ahorita y que posteriormente me levanten la manita para que yo pueda revisar con ustedes esa imagen que los identifica, pero que también hable de algún sentimiento que en aquel momento ustedes tenían, al igual como todas las otras artistas que revisamos. Porque son cosas que a todos nos suceden, a todos nos pasa, pero desde nuestro punto de vista o de nuestra perspectiva de género, lo explicamos o lo decimos de forma muy diferente. De ahí radica la manifestación artística y la manera en cómo lo representamos su perspectiva de género. ¿Ok? Gracias. Busquen entonces esa fotografía y cuando ya la tengan, pues levantan su manita y entonces me la pueden enseñar, yo puedo revisarla y podemos comentar acerca de ella. Yo les diría, bueno, háganla de esta forma, agréguenle esto, quítenle esto, para que entonces represente mejor ese sentimiento que de alguna forma ustedes quieren expresar. Les voy a hablar de una anécdota donde apliqué precisamente este ejercicio. Este ejercicio yo lo apliqué en la cárcel, porque yo hice mi servicio social en la cárcel, ¿no? En un cerezo de Hidalgo. Ahí hice mi servicio social. Entonces, para poder conocer más a los estudiantes o a los que querían aprender en ese momento, que eran los mismos reos, pues les comenté sobre de esto, ¿no? Les dije, a ver, quiero que me dibujes lo que para ti es la tristeza, ¿no? Quiero que me dibujes lo que para ti es la alegría, ¿sí? El desamor, la desilusión. Pero en aquel momento histórico, pues no estaba el celular, ¿no? Tampoco estoy diciendo que sea tan grande, ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, era un ejercicio en el cual ellos hacían una reflexión sobre sí mismos desde su perspectiva de género y empezaron a dibujar. Primero se enojaron porque dijeron, no, si yo nunca estoy triste, no, si yo no estoy así, ¿no? Porque también les decía, a ver, refléjame en esto el miedo, ¿no? Donde te encuentres o sientas miedo, ¿no? Entonces me decían, no, yo nunca voy a sentir miedo. Pero fue una manera de que ellos se percibieran a sí mismos, percibieran a sus demás compañeros y de alguna forma empezar a existir un respeto entre ellos, fíjense. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Entonces, de alguna forma, esta fotografía que hable de ustedes, pues está hablando de ciertas facetas como la obra artística, ciertas etapas en su vida. Así tenemos innumerables fotografías, ¿no? Que hablan de ciertas etapas en nuestra vida, en el cual a veces hemos estado tristes, a veces hemos estado contentos, a veces hemos estado tal, porque así lo hemos vivido. Y entonces lo expresamos, ¿verdad? O lo decimos, o lo explicamos, o lo representamos de diferente manera. De ahí la perspectiva de género, desde su perspectiva de género, como mujer, como hombre. Y plus. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando tengan por ahí la fotografía, si gustan enseñármela. Todavía tenemos tiempo, maestras, para el ejercicio. Sí, 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 todavía. Sí, maestro.
Ah, muy bien. Profe, ¿Sí? casi no tengo fotos mías, tengo casi puras fotos de mis gatos o mis animales. ¿Puedes alguna foto de algún paisaje o así que tengo? Sí, 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 sí. Porque te gusta, por ejemplo, estar por ejemplo, en el campo, supongo, ¿no? Te gusta la naturaleza. Si es que vivo pues en el campo y hay mucho. Mm. Pues eso ya está hablando de algo de ti, de tu identidad, ¿no? De tus gustos, de tus intereses, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Bueno, permítanme tantito. Ya estoy aquí nuevamente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme sobre este tema? ¿Tú tienes alguna pregunta, María José? Sí, quería saber que, bueno, el resultado final del dibujo que vamos a hacer puede ser con el material que queramos, o sea, con lápices o con lo que queramos, Sí, o en este caso, ahorita pues es un ejercicio nada más de un boceto, en el cual ustedes, a partir de esta imagen y de estos elementos que ustedes encuentren, lo puedan realizar. Y posteriormente, ya cuando nos veamos en clase, le vamos a empezar a trabajar el color, ¿no? Directamente ya con la técnica que hemos estado eh, hasta ahorita, ¿no? Revisando, ¿no? ya, ya, ya. Sí, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Moreno, Chalico, Sara, ¿tienes una pregunta? Tiene levantada la manita Cecilia Vega. Ah, sí. Sí, Cecilia. Por ejemplo, puede ser como una Mm. imagen editada, pero o sea, no como este, como lo que normalmente conocemos como editar, ¿no? Sino como que la cara y así, sino que como elementos fantásticos se puede hacer así el dibujo. Sí, bueno, en el caso, como tú te estás representando, ¿verdad? A partir de esa fotografía, que a lo mejor tú en el momento que me dices que le agregaste nuevos elementos, sí, puede ser, en este caso, ¿no? Que a lo mejor te aportaría para poder expresar más esta situación desde tu punto de vista, la perspectiva de género, ¿ok? Ok, gracias. Ujú. Miguel, Profe, es que yo no entendí muy bien ujú. cómo tiene que ser la foto. Bueno, qué se tiene que, ¿cuál es el objetivo de esa foto? Sí, el objetivo de la foto es que tú identifiques desde tu perspectiva de género qué es lo que estás expresando ahí, ¿sí? ¿Qué estás representando en esta foto? Puede ser algún sentimiento,
¿sí? A lo mejor que estás muy alegre, ¿verdad? Porque quizás en ese contexto que se ve en la foto, apareces así. O a lo mejor te sientes enojado por alguna situación o triste por otra, ¿me entiendes? Pero tú lo estás representando desde tu perspectiva de género como hombre, ¿ok? Esta imagen y así la tomaste, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros posteriormente es pasarlo en dibujo y ahí seguirla trabajando ya directamente posteriormente con colores. Ok, Ok, Miguel, profesor, gracias. ¿sí me entendiste Sí, mejor? profesor. Ah, muy bien. Sí. Ulises, Profe, no tiene que ser forzosamente una foto mía, ¿o sí? pues a mí me gustaría que fuera una foto tuya o también puede ser quizás esos elementos eh, por los cuales tomaste esa foto, ¿no? Y que representaron precisamente algo en el momento que lo estabas haciendo, ¿sí? Ah, o sea, una foto que yo tomé, que sea mía. Sí, sí, efectivamente. Por eso les estoy diciendo que se busquen en Facebook o en Instagram Ah, ok, ok. alguna foto de ustedes, pero sobre todo que refleje o represente o explique, ¿no? Algún sentimiento, ¿no? En el cual ustedes hayan expresado al momento de que se la tomaron, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, cuando me fui de vacaciones, más o menos. Por ejemplo, podría ser esa desde tu punto de vista, cómo fue ese momento, ¿no? Eso fue lo que quisiste expresar, quizás no de manera consciente, en esa misma fotografía, ¿me entiendes? Ah, ok, sí, más o Pero menos. también tienen que tener elementos importantes donde el cual a ti te identifiquen, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, qué colores más te gustan, no sé, la manera en cómo te gusta más vestir, ¿sí? ¿Qué elementos por ahí también tú encuentras en esas otras fotografías que te ayuden a conformar también esta misma imagen, ya en un dibujo? Ok, está bien, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, Yo sí, profe. Igual. Ujú. ¿Le debemos de mostrar la foto que escogimos? Sí, sí, me gustaría por lo menos ver tres fotografías de algún valiente, ¿no? Que quiera mostrarme Eh, su fotografía, ¿sí? Ya con estos elementos que les comento y sobre todo que los identifique desde su perspectiva de género, ¿ok? ok, entonces puedo compartir pantalla. Sí, sí, sí puedes, sí pueden, ¿verdad, maestras? Sí, claro que sí, adelante. Ok, Adelante, Iván. permítame. Sí, ¿Ya se puede ver? ya, por ejemplo, ese es ya. Bueno, es que en sí es la fotografía y el trasfondo que tiene esa fotografía, ya que justamente 2 días antes, el 21 de octubre, yo estaba platicando junto con mi novia acerca de todo este tipo de temas, todo referente hacia lo de perspectiva de género y demás cosas, y ambos platicamos todos los problemas que hemos tenido respecto a eso, ya sea discriminación o, por ejemplo, que ella ha sufrido acoso y demás cosas. Entonces yo, regresando un día de estos a mi casa, me encontré esa mariposita tirada enfrente de nuestra casa, enfrente de la camioneta. Ujú. Entonces, ya decidí agarrarla, la puse ahí, y ya estaba más segura y pues en cierta parte representa también un poco en lo que yo estoy viviendo, actualmente, ya que a pesar de que por más lastimados que podemos estar por parte de la sociedad o por más lastimados que podamos parecer, siempre hay que permanecer fuertes y nunca rendirnos. Siempre hay que dar todo por el todo.
aunque eso implique de cierta manera sobreesforzarnos. Siento que la recompensa es lo que, la recompensa es lo que vale la pena porque es una satisfacción personal. Y esto, por ejemplo, simbolizaría la mariposa, esta fortaleza. Ajá, esa fortaleza, porque la mariposa, por más lastimada que estaba del ala, trataba de volar, quería seguir adelante, quería seguir volando y yo no la permitía. Y siento que también eso es parte de las personas que nos rodean, que Ujú, porque nos ven lastimados, que nos ven que ya no podemos y nos limitan, siendo que a veces el limitarnos nos limitan, nos limitamos nosotros mismos a de estar pensando en eso y es cuando ya llegamos a un punto de, ¿y si no puedo hacer esto? Y nos llega un momento de que creamos inseguridades. ujú, Y también otra foto que puedo escoger yo sería esta. ajá, Y es que a mí me encantan demasiado los tonos rosas, morados, guindas, violetas. Y a mí me ujú, encantan y mi abuela tiene demasiadas plantas de este estilo. Entonces, hay plantas que normalmente se apagan muy rápido, que se marchitan demasiado rápido, pero así ujú, como hay plantitas que duran, como la flor de en medio, justamente esta, ujú. que llevaba más tiempo que esta y siento que también cualquier persona puede, sin importar cómo sea, o sea, la misma persona es la que decide cómo salir adelante. Y por ejemplo, ¿qué otros símbolos, Iwan, tú o figuras le pondrías a esta imagen de la flor o de la mariposa? En el caso de la mariposa, para significar esa fortaleza de la cual nos estás hablando, y en este caso, por ejemplo, de estos colores, ¿no? También. ¿Qué otros símbolos podrías tú agregarle a esta imagen, ¿verdad? Ya en un dibujo que pudiera significar o expresar, ¿verdad? Esto que de lo que nos hablas. Por ejemplo, en este caso de la flor. Bueno, en el caso de la flor, pues normalmente pues vivimos en una sociedad donde asocian el color rosa o ese tipo de color con que, ay, no, es que tú eres niño, el color que te debe gustar es azul o tonos de ese estilo, pero a mí me encanta el color rosa. De hecho, uno de mis colores favoritos es como un color tirado a mamey y Ujú, el color vino y el ujú, color azul y verde, pero específicamente un color aqua. Son los colores que a mí más me encantan. ujú, Y pues justamente si antes, mi familia por parte de mis abuelos, maternos, sí criticaban demasiado si me veían, no sé, con alguna prenda de color rosa, que hay por qué color rosa y demás cosas. Sí es algo que he podido sobrellevar en cierta parte, de que no me limiten en cuanto a yo escoger el tipo de cosas que a mí me gustan. ujú. Y en cuanto al de la mariposa, pues es lo mismo, o sea, habrá personas que te van a limitar, que te van a poner restricciones y lo importante es darte cuenta de que esas restricciones no te deben no les debes de hacer caso, debes de escoger tú tu propio camino, tus propios gustos, en este caso, tu propia identidad, sexual o tu propia identidad ante la sociedad, que nadie te meta presión, que tú seas feliz contigo mismo, porque hasta que no seas feliz contigo mismo no vas a poder demostrarle a la sociedad cómo debe de ser en verdad las personas. Cuando realmente eres auténtico, ¿no? Y único. Exacto. Eso refleja precisamente las manifestaciones artísticas, esa identidad y, en este caso, esta perspectiva de género desde su enfoque, ¿no? Personal. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la imagen de la mariposa, si la quieres poner, por favor, ¿sí? Yo, de acuerdo a lo que me estás tú comentando, yo, por ejemplo, podría agregar más mariposas, ¿sí? Ok. Quizás igual de esta forma volando o en diferentes colores, ¿sí? De diferentes tamaños, pero como una barrera, que le ponen una barrera a esta en particular para no pasar, ¿no? Como una muralla de otras mariposas diferentes, ¿verdad? Con diferentes perspectivas, ¿verdad? De género, que representaría para que ella no pase, ¿no? A lo mejor así es como quizás podría verse un poco más este significado del cual tú estás buscando. ¿Ya me entendiste, Iwan?
Sí, sí, profe. Y en el caso entonces de las flores, ¿cómo lo harías? Bueno, en realidad se pueden mezclar los dos tipos, o sea, se puede Ujú. hacer la mariposa que está enfrentando los problemas de este tipo de tonos y las mariposas, una pared, una barrera de mariposas que tengan más o menos este tipo de tonos entre un Ándale, tono qué bien. blanco o un tono grises y que se represente la muralla, por así decirlo, de la sociedad que te está juzgando, que no te deja ser quien es, y el color de la mariposa que va a enfrentar ese tipo de problemas sería más o menos, ay, perdón, sería este tipo de color. Eso fíjate que es muy interesante. Puede ser que la mariposa, si regresamos a la figura de la mariposa, podemos dejar esta mariposa en blanco y negro, que no la dejan ser, ¿no? Ujú. Y y esa muralla de mariposas que vamos a colocar también como elementos, con diferentes colores, ¿verdad? Con diferentes formas, pero que no dejan crecer, ¿verdad? A esta en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esas situaciones también se dan, ¿verdad? Cuando es diferente, ¿verdad? Desde su perspectiva de género, determinado individuo, ¿verdad? En este sentido. ¿Ok? Sí. Muy bien, Iván. ¿Algún otro ejemplo? Yo quería enseñar uno, pero es que no sé si esté bien o no esté bien el que escogí. Sí, muéstralo. Voy a ser breve. Comparto pantalla, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Ah, ya se ve, ¿no? Creo que ya. Todavía creo que... sí, esta de... Es que yo escogí a Ujú, esta artista que es una mujer trans ujú, y justo la escogí porque en esta foto que le tomaron para esta revista de Vogue, pues, o sea, podemos ver que hace como alusión a la Mona Lisa. Entonces quería saber si estaba bien o no estaba bien, porque no es algo mío, pero siento que es algo que representa mucho la perspectiva tanto de género y ujú, también pues en el lado artístico, que es lo que estamos viendo ahorita. ujú. Quizás faltaría nada más agregarle en este caso algunos elementos tuyos, ¿sí? Para que entonces tuviera desde tu perspectiva de género el hecho del porqué de, de marcar este tema de la transexualidad. ¿Ok? Ok. O Quizás agregar elementos que no necesariamente tienen que ser quizás tu rostro, ¿me entiendes? Pueden ser sí, elementos que a ti te identifiquen, ¿verdad? Pero también que expliquen de alguna forma el porqué de la imagen que estás usando, ¿no? ok. Sí, sí, sí. ¿Ya me entendiste mejor? Sí, sí, sí. Igual quería escoger esta, que es de la marcha, pero no sé si también Mm, ponerla, porque igual no es mi cara, sí, entonces no sé si esté mal eso. sí, aquí prácticamente sí se refleja ya así explícitamente, ¿verdad? Ya Sí, esta lucha de las mujeres, porque son mujeres progresistas, ¿no? En este sentido, que están luchando por una equidad, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, este también puede ser un tema y quizás agregarle algo particular tuyo, no sé, ¿no? Ah, Quizás, ok, ok. quizás no sería tu rostro, pero podría ser, María José, no sé, quizás tu mano, ¿no? Con Sí, alguna como caracter- personificarlo, ¿no? Un poco. Sí, sí, con sí. alguna característica propia también podría ser, ¿no? Eso ya hablaría de tu visión, ¿verdad? Acuérdense que en la obra de arte es la visión personal, particular del mundo que nos rodea, ¿no? De ahí consta la perspectiva de género de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros ponemos imágenes, también tenemos que buscar simbolizar, como por ejemplo hacía María Izquierdo, ¿verdad? En su obra, ¿no? Que buscaba símbolos que de alguna forma representaban lo que ella quería, lo que ella buscaba. O te acuerdas, por ejemplo, en el caso del mural, ¿no? Del mural en Sí, el cual hablaba de cómo la mujer aporta, ¿verdad? A la misma sociedad mexicana. Entonces, tú también en este sentido, ¿qué podrías agregar dentro de tu identidad, ¿verdad? Para que hubiera un poquito más este elemento tuyo, ¿verdad? En esta misma fotografía, que ya por el mismo hecho de que la hayas tomado, ya nos habla, ¿no? O sea, sí, nos habla de tus intereses, nos habla de tu pensamiento filosófico, pero también, ¿qué más podrías agregarle para que
al momento de que la pases a un boceto, a un dibujo, y después le pongamos color, se haga una artística, ¿no? Ok, sí. Fíjense, por ejemplo, hablando un poquito sobre esto, recuerden, no sé si han visto la pintura de Eugene Delacroix, la de La libertad guiando al pueblo. Ah, no, creo que no. Bueno, yo les recomendaría que buscaran este autor, ¿verdad? Y habla precisamente de la revolución que se estaba generando en la época del romanticismo. Y la libertad es una mujer con la bandera francesa que va guiando al pueblo a ese cambio, ¿no? A ese desarrollo. Y alrededor de ella, pues está la gente que la apoya, ¿no? Se ve, por ejemplo, el símbolo de Notre Dame, ¿no? La iglesia de Notre Dame en el fondo, ¿verdad? Se ven soldados. Pero ¿sabes quién aparece ahí? También dentro de la fotografía, dentro, perdón, del cuadro, el mismo autor, Eugene Delacroix, se retrata ahí como un personaje más que sigue a esta mujer. Mm, pues sí, como poner un toque nuestro, ¿no? Ajá, como un toque más. Que esas ahorita por el tiempo no tenga para poderla buscar y podérselas enseñar. Pero quizás es la primer, por decirlo de alguna forma, imagen donde se usa, eh, en este caso, a la mujer como símbolo para representar, ¿verdad? ¿Verdad? Una revolución, una idea, ¿no? En este caso, ¿sí? Un progreso. Y esta misma obra de la imagen de la mujer, por ejemplo, de la libertad guiando al pueblo, porque la ponen como la libertad a la mujer, ¿no? Eh, Constantemente a través de las épocas la han ido resignificando, o sea, la han ido dando nuevos significados. Y utilizan elementos de la misma para marcarlo, como en el caso que les mostré, por ejemplo, de estas analogías que hice con estas otras artistas. Si ustedes se dieron cuenta, cómo los mismos artistas utilizan elementos de otras obras y las traen a la actualidad para mostrar a alguien nuevo, ¿no? Para innovar quizás en algún momento dado. Eso también es parte de la obra artística, pero también es parte de la perspectiva de género desde su visión personal. ¿Ok? ¿Alguno, alguna otra pregunta o alguien más quiera enseñar alguna imagen? Profe, yo tengo otra duda. A ver, Ulises. No ve que ya nos había pedido el boceto, pero el de perspectiva de género. Sí. Parte que dejó ahorita, ¿verdad? De alguna forma, la plática sobre todo era para que ustedes, como les había ya comentado, les pudiera dar un poco más de idea, ¿no? De qué pudieran ustedes representar también, ¿no? A partir Sí. de. Sí, porque Porque, nos había dicho que esta conferencia era como para darnos una idea al boceto que estamos haciendo. ajá, sí, sobre qué pudieran ustedes trabajar, darles más idea para qué pudieran ustedes representar o como qué temática pudieran ustedes realizar también desde este punto de vista. Entonces, por eso estos ejemplos que les puse, ¿verdad? De estas artistas y este puente que hago, este vínculo con estas de ahora, o cómo los artistas utilizan estos elementos para recrear una nueva, ¿verdad? Con nuevos significados, ¿sí? Profe, Sí, ¿yo le puedo profe. enseñar mis imágenes? ¿Perdón? ¿Le puedo enseñar yo mis imágenes? Es que no sé bien cuál escoger. Sí, está muy bien. A ver. Pero deje, empiezo a compartir. Muy bien, Fernanda. A ver, enseña. No sé si ya se vea. No, todavía no. Ah, sí. Sí, ¿Ya? ya la veo. Ok, Sí. bueno, tengo esta, es la primera. Ujú, No sé, siento que representaría como lo que soy, porque uno, pues, y cómo me expreso yo. ujú, Uno, traigo el cabello pintado, y es algo que me gusta mucho. La ropa que traigo también es como siempre me suelo vestir. Los ujú. lentes también como que son algo ya de mi personalidad, como que De, si de- no de tu uso, outfit, ¿no? ajá, Personal. como que si no lo uso me siento rara. Ajá. Dos, el lugar en el que estoy es uno de mis lugares favoritos y los colores también siento que representan también algo. Y
también podría ser la persona que me la tomó. También podría ser, sí. Sí, Ok, en este bueno, caso. En este esa caso. podría Pero ser. sí está muy bien esta fotografía, sí. Sí, porque te está representando, pues, desde tu visión, ¿verdad? Desde tu identidad, lo que eres, ¿no? Desde tu perspectiva Ajá. de género como tal. Sí, está muy bien esta imagen. Bueno, esa podría ser una o tengo, ay no, bueno, es nada. Me gustó esta también, pero Ujú, bueno, no sé si puede ser, es con otra persona. Esta, por ejemplo, es de cuando fui a la marcha feminista ujú. y también siento que representa muy bien como mis ideales y lo que creo que es para mí la perspectiva de género, pero pues no sé, también. Sí, fíjate que aquí una lectura que yo hago en esta es esta unión entre mujeres, ¿no? Que es lo importante, ¿no? ¿Verdad? Desde su misma perspectiva de género, esta unificación que se hace y que las hace estar alegres y las hace estar felices, porque buscan representarse como son, con esa autenticidad, ¿no? Y a veces, muchas veces, normalmente no podemos hacerlo, tanto hombres como mujeres no podemos hacerlo, porque quizás nos da miedo, porque quizás tenemos miedo a la crítica, al rechazo, a lo que pueda hacer. En las manifestaciones artísticas nos apoyan, nos ayudan para eso, para hacer un nuevo lenguaje, el que nos permita, ¿verdad? Poder expresar eso que no, muchas veces no podemos decir. Como les decía, las situaciones, las problemáticas, ¿verdad? Muchas veces son siempre los mismos. Fueron los mismos en el momento, en el siglo pasado y siguen siendo ahora los mismos, ¿verdad? Pero en la forma en como nosotros los vivimos, o enfrentamos. Y en la forma en como nosotros los expresamos, de qué manera, por ejemplo, a través de las manifestaciones artísticas, es ahí donde tenemos nuestra perspectiva de género. Ujú. Esto también, también te expresa mucho eso. Muy bien. Entonces, ¿podría ser cualquiera de las dos, profe? Sí, cualquiera de las dos. Sí. Ok. A ver, Gina. Ah, sí, bueno, no son imágenes concretas, pero es como como una guía para la idea que tengo. A ver. Déjale comparto pantalla. Ah, bueno, es que por un lado, como que siempre en mi familia ha habido como esa censura de las opiniones, y de si hay algo mal y lo señales como de, no, cállate, cállate, o hazte para allá. Porque si lo señalas como que te hacen a un lado, y siempre ha habido esa censura, ¿no? Con respecto a las opiniones. Y después fue con mis gatitos que cuando llegaron Ujú. fue un punto que marcó el romper esa censura. Cuando llegaron fue justo en ese proceso en el que yo estaba de comenzar ya a romper con esa censura y empezar a señalar esas cosas que estaban mal y es como que representan ese rompimiento. Ujú. Por ejemplo, este es muy interesante esta imagen. Quizás aquí lo único que yo le agregaría sería algo, algún elemento tuyo, Gina, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿no? Que los estás acariciando, que los estás, ¿no? En este Sí, caso. O sea, esa parte tuya que identifique también esta obra, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y que desde tu perspectiva de género, tú estás expresando, estás comunicando esta situación, ¿no? sí, también quiero agregar como, no sé, del lado izquierdo inferior, como los colores un poco más opacos y conforme van subiendo más brillantes, como esa Más liberación. cálidos. Primero Sí, más fríos y luego más cálidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? sí, entonces la mano como en esa dirección, Ujú. de arriba hacia abajo, como para subir. Sí, muy bien, sí. Sí, si ustedes también se dan cuenta, fíjate, ahorita con esta imagen que nos pusiste al principio, que ya también hay otro lenguaje ahí. Mira, si quieres ponerla donde dice censura. Miren, fíjense cómo esta imagen usa dos lenguajes. Usa el lenguaje escrito y usa el lenguaje visual. Aquí estamos viendo un texto icónico verbal, ¿sí? En el cual se apoyan dos disciplinas, dos lenguajes, para que el mensaje sea más todavía, más veraz, ¿sí? En este caso. En la obra artística, prácticamente son los símbolos o las imágenes o los colores los que nos tienen que llevar precisamente a poder expresar desde
punto de vista o perspectiva de género particular, pero con un solo lenguaje, el lenguaje de los colores, de las formas, de las líneas, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el caso de un diseño, ¿verdad? Comúnmente siempre usan dos lenguajes, ¿no? El de las imágenes y el escrito, ¿no? Para que entonces el mensaje sea más eficaz, ¿verdad? Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, las portadas que les puse, ¿verdad? De las artistas actuales, pues tendría que llevar precisamente ese texto, ¿no? Para que pudiera quizá percibirse. En el caso de las obras de las artistas como Nahui Olin, como María Izquierdo, como en el caso de Frida, pues eran obras ya directamente. A lo mejor Frida todavía por ahí le ponía algún textito, ¿no? Donde decía cómo se sentía en aquel momento, ¿no? Y ya posteriormente iba modificándose, ¿sí? Pero fíjense cómo a través de esta imagen podemos explicar que entre más lenguajes usemos en una obra, la comunicación es mejor, es más efectiva, ¿ok? Muy bien, Gina. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más por ahí creo que levantó la mano? Ah, Miguel. Ah, bueno, profe, yo le quería mostrar también mis imágenes. A ver, muéstrame, por favor. No sé si se esté viendo. No, todavía no. Ah, qué caray. Ahí ya. Ya, parece que ya. Ah, bueno, ahora sí que yo quiero hacer como que la combinación de, por ejemplo, del fondo de esta imagen, Ujú, desde la perspectiva de esta, ujú, y con una mujer y un hombre, pues, tirándole, ¿no? Bueno, echando una canasta. ujú. Porque esto, bueno, lo que yo quiero dar a entender es que en el deporte en general, bueno, los deportes no tienen género, ¿no? O sea, desde que, no sé, una mujer puede practicar fútbol americano tocho hasta un hombre puede practicar, pues, danza. Y Claro. aquí es como que Sí, efectivamente. basquetbol o deportes rudos, ¿no? Si eres mujer, que nada más danza o deportes no tan, no tan fuertes, ¿no? Efectivamente, sí, tanto el hombre lo puede hacer como la mujer lo puede hacer, ¿no? En esta situación, claro, desde su perspectiva de género, la manera en cómo lo representamos, va entonces a modificar la manera en cómo lo decimos en una obra, ¿sí? Porque recuerden, pueden ser los mismos problemas los que todos estamos viviendo, pero en la manera en cómo lo vivimos y en la manera en cómo los expresamos, ahí radica la perspectiva de género de forma individual. ¿Ok? Sí, profe. Ujú. Y bueno, ya eso sería todo. Muy bien, Miguel. ¿Alguna otra pregunta o quien quiera mostrar alguna imagen? Maestro, ya vamos en tiempo. Ujú. Y ya si quiere los resultados nos puede compartir para ver qué tal quedó este hermoso taller. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, maestra Ivette, maestra Ángeles, por esta charla taller. Espero que haya sido sobre todo de utilidad. Sí, que eso es lo que buscamos, que el conocimiento sea uso, ¿no? O sea, se use o se utilice para
para que podamos de alguna forma hacer propuestas y cambiar nuestra realidad, ¿no? O Sí. sea, para eso estamos nosotros los profesores, para poder lograr esto, ¿sí? Y estas estrategias que logramos hacer y estos vínculos que buscamos entre la historia y lo actual, pues tienen que llevarnos a eso, ¿no? Sobre todo. Pues muchas gracias. Así es. No, muchas gracias a usted, maestro. Voy a compartir el link de la página del programa institucional de tutorías para que los chicos que tuvieron alguna dificultad o que se les perdía como la señal y no pudieron escuchar, pues igual puedan consultar u otros alumnos, o sea, no hay problema. Les comparto, nada más denme un minuto este, para compartirlo. Y pues no, gracias maestro por el apoyo que nos está ofreciendo y porque pues así como dice, ¿no? Que vayamos cambiando esta manera de ver las cosas en cuestión de este tema. Y Muchas gracias. ¿Mande? esta realidad en la cual vivimos, Exacto. ¿verdad? Pero que inicia el cambio desde primero, desde nosotros, ¿no? Y la Exacto. obra artística ayuda para eso, ¿no? Para que a partir de esa manifestación nosotros podamos expresarnos. A lo mejor alguien quizás lo hará a través del baile, como nos decía, por ejemplo, Miguel, ¿no? O a lo mejor lo hará a través de una composición musical, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y coincido también con el alumno Ewan, que comentó Ajá. que primero hay que empezar por nosotros, ¿no? Y exactamente, o sea, tenemos que empezar a aceptarnos, a querernos para que podamos transmitir eso y pues seamos más los que nos unamos a esta situación. Pues muchas gracias, maestro. No, pues muchas gracias a ustedes también, queridos alumnos, por Exactamente. haberse tomado la molestia de estar aquí en esta plática. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Yo creo que sí. Nada más denme un minuto para poder compartirles el link. Ujú. Y pues es que es bien importante hacer comunidad, ¿no? Y para hacer comunidad pues se requiere de esto precisamente, de compartir estos conocimientos, de dar este tipo de charlas, de talleres que nos ayuden a ver la realidad de otra forma, ¿no? Ir expresando esto que se requiere, que no se quiere ahí. Exactamente. Ujú. Gina, ¿querías decir algo? Ah, sí, profesor, quería agradecerle que no, sí estuvo muy buena la charla, jamás había visto esta forma las cosas y ahorita con el ejercicio sí es como ponerse a pensar un poco más en nosotros. Y sí, me gustó muchísimo porque no lo había visto de esa forma. Y como dice, primero tenemos que empezar por nosotros y Exacto. conocernos bien para poder algo más importante. Además debemos de ser valientes y el ser valientes es empezar a identificarnos como somos. Y las manifestaciones artísticas, precisamente por ser manifestaciones culturales, o sea, que vienen de la cultura, que es un producto que viene de la sociedad, en parte nos tiene que ayudar también a que ésta pueda transformarla posteriormente, pero tenemos que iniciar por nosotros y el arte en todas sus manifestaciones nos va a ayudar a eso, ¿sí? Primero a percibirnos a nosotros mismos como somos, posteriormente a los demás y entonces sí hacer propuestas de cambio, como lo hicieron los muralistas y como lo intentó hacer María Izquierdo en su momento, ¿no? Que nos quiso hablar de la historia de la Ciudad de México a través de la aportación de las mujeres y que esto los moralistas no les pareció, ¿no? O sea, o no querían competencia, o vayan ustedes a saber si era mejor dibujante que ellos, ¿verdad? Eso nunca nosotros lo sabremos. Sin embargo, María Izquierdo para el arte, sobre todo mundial, es todavía más importante e identifica más a la mujer mexicana todavía en aquel momento que Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo, quizás por el hecho de haber estado casada con Diego Rivera, conoció más personas y estas personas quisieron quizás darle un nombre a lo que hacía, que prácticamente eso no es surrealismo, tiene que ver con otras situaciones, pero sí desde tu punto de vista como perspectiva de género. ¿Ok? Sí, profesor, muchas gracias y gracias por tomarse el tiempo para darnos esta plática. ¿De qué? No, pues pues gracias por la invitación a las maestras, repito nuevamente, y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para Sí. tratar de hacer estos vínculos y estas asociaciones y analogías para que ustedes entiendan un poquito más sobre este aspecto. Ok.
Sí, maestro, muchas gracias. Ojalá que los chicos que se pongan en contacto con usted nos puedan compartir el resultado y poder tener la evidencia de lo que a ellos les dejó, ¿no? Esta charla. Y pues sí, de antemano igual agradecemos la presencia de los chicos, el que hayan colaborado. Yo creo que todos a lo mejor se quedan un poco con esta inquietud y ojalá que nos puedan compartir lo que han realizado. Pues muchas gracias a todos y pues no sé si hay algo más que comentar. Si no, les comento ahí ya dejé el link de la página oficial del programa y pues ahí pueden encontrar el video en un par de horas, ya estará en la página para que si quieren consultarlo. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias maestro Aníbal, y pues ahí andamos en contacto. Que tengan linda tarde. Muchas gracias, Igualmente, que maestro. tengamos Muchas gracias a todos por buen estar fin de aquí. semana y les comento, alumnos, nos vemos de manera presencial la siguiente semana para que estemos ahí atentos. ¿Ok? Ok. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas Gracias, gracias. hasta Nos luego. Bonito vemos. fin de semana. Vale, nos Igual. vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego entonces. Hasta luego, que estén bien, estamos en contacto. Hasta luego, Hasta luego. maestro.